El día de hoy se cumplen 107 años de la promulgación de la Constitución General de la República de 1917. Precisamente, uno de los problemas principales ha sido la gran cantidad de modificaciones. El presidente López Obrador, contrario a la tradición de siempre de ir a Querétaro a esta celebración, en donde de alguna forma se celebra la división de los poderes, lo que ha dicho hoy, como ya lo decía mi compañera, es que va a presentar una serie de reformas en materia constitucional. ¿Qué es una constitución? Le recomiendo mucho este librito, es un libro bien sencillo de Ferdinand Lasalle, cuesta 102 pesos, en línea incluso hay algunas versiones que son gratis, y ahí usted lo que entenderá es que una constitución son todos los factores reales del poder que se plasma en exactamente ese libro o ese texto que nos norma a todos los mexicanos. ¿Qué son los factores reales del poder? Lo que dice el ejército, lo que dice la sociedad, lo que dicen las iglesias, lo que dicen los políticos, lo que dicen exactamente esos los empresarios, lo que suma y quien tiene un poco de poder para cambiar las cosas. Ahora, el presidente va a presentar, como usted ya escuchó, varias reformas, pero son dos muy importantes. Una que tiene mucho que ver con usted y con su trabajo, la reforma de pensiones. ¿Qué es lo que pasa? El presidente lo que pretende es que finalmente pues usted se pueda pensionar con el 100% del último sueldo que estaba percibiendo. Ahora, es importante. ¿Cuáles son los requisitos que se venían en la ley de 1973? Yo creo que con esta ley de 1973 debe haber aproximadamente unos 600,000 pensionados. Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, que es la siguiente ley, tener 60 años al momento de presentar su solicitud, haber causado bajo el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, pero lo importante son las semanas de cotización, que en esta ley eran aproximadamente 500. Ahora, tener, como ya le digo, 500 semanas de cotización y estar dentro del periodo de conservación de derechos, que es la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales o la fecha de baja. Esos eran los requisitos de 1973, que ya hay pocas personas bajo este régimen. Se modifica la ley, ¿por qué? Por una cosa fundamental, porque ¿quién paga esas pensiones? Los trabajadores que actualmente están laborando. Es decir, ellos son los que están pagando, que no están utilizando ese dinero, y ese dinero se utiliza para pagarle a la gente que ya se retiró. Básicamente es un poquito más complicado, pero así pasa, ¿no? Así es como funciona. En México hay una cosa muy importante que se llama el bono demográfico. Ese bono demográfico iba más o menos de mediados de los 70 y va a terminar en el 2035. El bono demográfico se refiere a la cantidad de jóvenes que no han alcanzado la edad de adultos mayores para estar pensionados. Teníamos una gran cantidad de jóvenes, pero en el 2035 vamos a ser un país de viejos, es decir, todo el mundo va a estar recibiendo pensiones. Por eso se hace una modificación para que alcance el dinero. Con esta ley, aproximadamente estamos hablando de que la persona que se retire se puede estar retirando entre el Afore y lo que le puede dar el Seguro Social entre un 30 y un 40% del último salario que estaba ganando. Entonces el presidente lo que quiere es modificarlo. Aquí son más o menos los mismos requisitos, pero sobre todo son el doble de semanas de cotización. Es decir, usted tuvo que estar trabajando mucho tiempo para poder ser sujeto de este tipo de pensiones. ¿Cuáles son los problemas que se ven? Que cuando se cambie en esta ley, que presuntamente puede modificar la Constitución del 2024, para que usted se retire con el 100% del último salario, más o menos estaríamos hablando de un gasto país de cerca del 1 al 2% del Producto Interno Bruto, unos 440,000 millones de pesos, que es una cantidad muy importante. Por supuesto que suena bien para quien está trabajando y para los que nos vamos a retirar y que decimos, oye, yo sí quiero retirarme con esa lana porque no me va a alcanzar con el 40%, ¿qué es lo que voy a hacer? Dicen los expertos que los viejitos finalmente gastan menos dinero, que no necesitan tanto. Yo creo que usted que está en su casa debe decir, pues que se vayan al cuerno, ¿no? Yo quiero tener mi lana, si no es mi lana, yo la trabajé y a ver a quién se la dejo. El problema es que alcance. Porque si no, si nos gastamos todo el dinero y esto puede venir con un colapso, pues no va a haber dinero ni para pagarle el 40%. Entonces, tiene que ser bien pensada y tiene que estar bien afianzada, sobre todo, también quizá en una reforma fiscal. Ahora, la reforma
al Poder Judicial. Aquí lo que se está planteando por parte del presidente de la República es la elección de los ministros, de las ministras, de las magistradas, de los magistrados y de los jueces y juezas federales, tanto juez federal como los magistrados de circuito, como los magistrados en general todos, y los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Lo que quiere el presidente es reducir de 11 a 9 para que sean menos, para que se gaste menos, y también, por supuesto, el periodo en el que van a estar sirviendo será de 15 años, lo quiere reducir también a 12 años. Elimina el Consejo de la Judicatura. Usted me pregunta, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Dos cosas principales. Administrar el Poder Judicial, es decir, es el que se encarga de las contrataciones, de los asuntos administrativos, y también, sobre todo, recibe las quejas en contra de los jueces y pues, lo que hace es investigar si hay corrupción en alguno de esos jueces, también de forma muy somera. Para esto se crearían dos órganos, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora, para elegir a los candidatos de la Suprema Corte de Justicia es importante. El presidente de la República postularía 10 por el Pleno de la Corte y 5 por cada Cámara, 5 de la Cámara de Senadores y 5 de la Cámara de Diputados. Ahora, los actuales ministros, incluida Lenia Batres, se irían, en el momento en que iniciara pues, el 2025 esta nueva Suprema Corte, sin ningún tipo de pensión, se van todos para la calle y vendrían precisamente esta integración del Poder Judicial. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Que elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte y a los jueces en una elección popular, cuando estamos hablando de que tiene que ser alguien que conozca de derecho y que tenga experiencia precisamente como juzgador, no es una buena idea, porque van a tener que hacer campaña, lejos de demostrar que sean buenos abogados. Esas son las razones, pero estas son las dos principales reformas que va a presentar el presidente López Obrador el día de hoy en el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, entre otras más que ya vamos a estar platicando.